Claudio Pérez Leighton es bioquímico de la Universidad Católica de Chile y doctor en neurociencias de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Actualmente es académico e investigador del Centro de Medicina Integrativa de la Universidad Andrés Bello. Su línea de investigación se centra en los mecanismos moleculares que controlan las conductas asociadas a la alimentación, la actividad física y su relación con la obesidad. A continuación, nos invita a descubrir ¿qué tiene que ver el cerebro con nuestra selección de alimentos? Hola, buenos días a todos. Es raro como verse uno mismo presentado en pantalla. Es como uno le produce una sensación así como de no, por favor, no. ¿Ok? Pero bueno, como decía el video, yo estudio el cerebro. Y en particular estudio qué tiene que ver el cerebro con conductas asociadas al consumo de alimentos. Y eso es relevante por lo siguiente. Quizá algunos de ustedes conoce o ha visto esto alguna vez, que es esta idea de representar el balance energético. Que lo que nosotros comemos tiene que ser igual a lo que gastamos y eso nos permite mantener nuestro peso corporal constante. Y cuando lo que comemos es mucho más que lo que gastamos, en términos de energía, se desarrolla obesidad. ¿No es cierto? Y ya hoy en día yo no tengo quizá que convencerlos mucho de que la obesidad es mala y que hay mucha gente gorda. Dicho así de simple. ¿No es cierto? En Chile, de hecho, hoy día aparentemente un 65% de la población tiene sobrepeso y un 35% alrededor es obeso. Entonces, entender cuáles son los mecanismos que regulan este balance tiene una relevancia. Es importante para un problema de salud pública grave. Hoy en día, de hecho, hoy vamos a hablar acerca del consumo de alimentos y en particular vamos a hablar de un aspecto importante del consumo de alimentos, que es lo que yo llamo el problema del refrigerador. La idea es la siguiente. Imagínense que ustedes llegan a su casa y abren el refrigerador. ¿Ok? Lo más probable es que haya más de un alimento. ¿No es cierto? A veces a mí me ha pasado que he llegado a mi casa y no hay comida, pero eso no es lo usual. Lo usual es que haya más de una cosa, más de un alimento, ¿no es cierto? Y entonces, un poco la pregunta grande que vamos a tratar de contestar hoy día es ¿cómo elijo lo que voy a comer? ¿Ok? ¿Cuáles son las variables que determinan que en una situación particular, en un momento de mi vida, yo voy a decir, hoy día voy a comer tal cosa, hoy día voy a comer otra cosa? ¿Ok? Y si empezamos a pensar sobre este problema, uno dice, bueno, claramente primero va a depender si tengo hambre o no tengo hambre. Va a depender si tengo ganas de comer o no tengo ganas de comer. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces tengo hambre, pero estoy apurado. Entonces elijo algo que es rápido, me da lo mismo lo que sea, pero quiero algo que sea rápido y fácil de comer. Otras veces como que tengo ganas de disfrutar la comida. Y otras veces pasa, por ejemplo, que mis elecciones son entre una manzana y una pera, y de repente es entre una lasaña y una ensalada. Y no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo elegir, por ejemplo, piensen, quiero que esto es algo que les voy a pedir harto que hagamos durante la charla. Quiero que se imaginen su comida favorita. Ese plato de comida que a ustedes los pone contentos. Por ejemplo, para mí, en particular, la lasaña. No sé qué tiene, pero te juro que es como... De hecho, yo ayer, mientras terminaba de repasar esto, decía, estoy jodido, hoy día yo voy a almorzar lasaña. No hay nada que pueda hacer, eso ya está decidido. Pero quiero que piensen en eso. Y ahora quiero que piensen en la comida que menos les gusta. Y esa elección es fácil, ¿no es cierto? Entonces, eso influye. Y también influye el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo abrir tu refrigerador un día lunes a las 10 de la noche que abrirlo un sábado en la tarde cuando estás en una fiesta de cumpleaños. ¿No es cierto? En Chile, yo diría que es casi ley que si hay cumpleaños, hay torta. ¿No es cierto? Es muy raro que eso no ocurra. Y cuando uno llega por ejemplo, a una casa y sabe que hay un cumpleaños y ve la piñata y ve, ¿no es cierto?, de repente si un cumpleaños de niños, ve los gorritos y todo eso, uno dice, hay torta. Y obviamente tengo que comer torta. ¿Cómo no voy a comer? ¿Cómo voy a ir a un cumpleaños y no voy a comer torta? Entonces, podríamos seguir encontrando muchos ejemplos. Pero en realidad uno podría decir, hay factores intrínsecos míos
y hay factores ambientales. Y los factores propios, los míos, responden a esta clase de cosas. Tengo ganas de comer, tengo hambre, ¿qué es lo que hay para comer? Me gusta lo que hay para comer. Y por el otro lado están los factores que uno llamaría ambientales, que uno diría, ¿qué alimentos hay? ¿No es cierto? ¿Cuál es el costo de acceder a estos alimentos? Y eso queda muy claro, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante. ¿No es cierto? A mí me encanta la carne, pero a veces no quiero pagar 10.000 pesos por un pedazo de carne. Entonces elijo algo que es más barato. Por otro lado, el tipo de alimentos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la pelea es desigual entre las ensaladas y las pastas, porque son alimentos con características distintas. Y por último, esta idea del contexto social y cultural. Una de las cosas que yo encuentro más divertidas de la cultura chilena es que en general, cualquier cosa que haya, lo celebramos con un asado. Es bastante común, ¿no es cierto? Yo llego a mi casa, en mi casa guardamos la parrilla como al lado de los balones de gas. Y cuando yo llego a mi casa y veo la parrilla afuera, es como, algo bueno pasa hoy día, ¿ok? Entonces el contexto importa. Entonces, para tratar de responder esta pregunta grande, que es ¿cómo elijo los alimentos? Y que tiene que ver el cerebro con eso, hoy día vamos a tratar de responder 4 preguntas que nos van a ayudar a llegar a una respuesta. Y la primera es ¿cuáles son las conductas asociadas al consumo de alimentos? Hay muchas formas de estudiar el consumo de alimentos y quizás la que a ustedes quizás se les viene a la cabeza es el proceso de digestión, ¿no es cierto? Masticar, deglutir, ¿no es cierto? La digestión de los nutrientes. Pero no vamos a hablar de eso hoy día, vamos a hablar de cómo yo interactúo con los alimentos. Porque en el fondo una conducta es cómo yo interactúo con mi ambiente. Entonces, dado que el proceso de elección de los alimentos involucra, ¿no es cierto?, una interacción con el ambiente, vamos a partir por ahí. ¿Cuáles son las conductas? Y para eso, una de las primeras cosas que hay que dejar clara es que aquí estamos hablando de factores intrínsecos. Si ustedes se fijan, esto lo podemos ver desde esta perspectiva de lo ambiental o del otro lado. ¿Ok? Por ahora vamos a partir hablando de factores intrínsecos biológicos. Esa es la mirada que vamos a tener. Y para empezar esto, primero quiero que nuevamente se pongan en la siguiente situación. Y a lo mejor no tienen que imaginarlo. ¿Cuántos de aquí tienen hambre ahora? Ok. El resto quiero que se imagine que tiene hambre. ¿Ok? Quiero que se pongan en esa situación de hoy día en la mañana cuando se despertaron o ayer en la noche cuando ustedes dijeron así, ¡ay, tengo hambre! Así como, quiero comer. Entonces, si están todos en esa situación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo les pongo un plato de porotos con rienda? ¿No es cierto? Es comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ustedes tienen hambre y yo les digo, acá está, come, tranquilo, dale? La mayoría de ustedes va a empezar a comer. Y eso produce 2 cosas. Produce primero algo que va a aparecer mucho acá, que es una recompensa, ¿no es cierto? Y esa recompensa promueve a su vez el consumo de alimentos. Esto en biología se llama, o en fisiología se llama una retroalimentación positiva. El consumo del alimento, ¿dónde está? Ahí, provoca la recompensa, pero a su vez provoca saciedad, que se opone al hambre. Entonces están ocurriendo estos 2 procesos, y mientras yo más como, ¿no es cierto?, empieza a tomar más fuerza esta idea de saciedad y menos la de recompensa hasta que eventualmente no tengo hambre y paro de comer. ¿No es cierto? Yo diría, me voy a atrever a decir que todos hemos estado en esa situación. Y te queda de repente la mitad del plato de porotos, te queda un cuarto, ¿no es cierto? Te lo comiste todo, pero ya no tienes hambre. No tienes ganas de seguir comiendo porotos. ¿Y qué pasa si yo llego y te digo, ¿te comería un pedacito de torta? Y la mayoría diría sí. Pero no, de hecho, el proceso, lo voy a caricaturizar un poco, pero no es tan así como, sí, es más como, no, claro, es un bueno ya, pero lo que es clave acá es distinto. Lo que es distinto del comerse el plato de porotos es que este alimento en particular es muy bueno en generar recompensa y en generar una anticipación, ¿no es cierto? Quiero que piensen en eso. Hay comidas que uno las ve y dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Y otras que uno dice como, bueno, hay que comer. La torta en particular cae en la primera categoría. Y lo que es importante acá es que estoy comiendo en una situación de saciedad. Estoy comiendo sin hambre. ¿Ok? Entonces, uno podría decir lo siguiente, que hay 2 conductas
asociadas al consumo de alimentos. Y las podemos diferenciar en base a la motivación. La primera es lo que se llama el consumo homeostático, que es decir, yo como por hambre. Y si la palabra le suena es porque hay un concepto muy grande en biología que se llama homeostasis, que es la mantención de un equilibrio. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Este equilibrio es cuando mi actividad física, ¿no es cierto?, se iguala a mi disponibilidad de energía, o en el fondo mi gasto energético se iguala a mi disponibilidad. Si mi disponibilidad de energía baja, yo tengo que comer. Y como hasta que vuelva al equilibrio. Por lo tanto, esto, consumo homeostático, tiende a funcionar como una señal de prendido y apagado, como un switch. Come, para de comer. Pero por otro lado, está el consumo hedónico, consumir por placer. El netamente decir, yo quiero experimentar una sensación positiva. Quiero sentirme bien. Y lo voy a conseguir comiendo. ¿Ok? Y eso en sí no es malo. No quiero que tengan la idea de que en el fondo, de que esto es bueno, esto es malo. No. Porque esto nos ayuda mucho a guiar nuestra selección de alimentos. Entonces ustedes pueden pensar que el consumo de alimentos tiene dos conductas. Una que me dice, empieza a comer, para de comer, y otra que el consumo de que me dice, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a elegir? ¿Ok? Por lo tanto, para esta pregunta de cuáles son las conductas asociadas al consumo de alimentos, la respuesta es hay dos, el homeostático y el hedónico. El homeostático es básicamente comer por hambre y parar de comer cuando no tengo hambre. Y el hedónico, la segunda, es comer por placer. Entonces, y el concepto importante es que el consumo hedónico guía nuestra selección de alimentos. ¿Ok? Entonces, si sabemos que están estas conductas, ¿qué las regula? ¿Cómo se regula el consumo hedónico y el homeostático? Y aquí es donde, por primera vez, vamos a hablar del cerebro. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí es un cerebro humano, ¿no es cierto? Y se reconoce principalmente por el gran tamaño que tiene, toda esta, en el fondo, como arrugas, que son los surcos y circunvalaciones, y acá se puede ver un pedacito del cerebelo, que es una zona del cerebro que nos ayuda al equilibrio. ¿Ok? Pero, si ustedes quiero que piensen en lo siguiente, los humanos no somos los únicos animales que necesitamos comer. Todos los animales necesitan comer. Y de hecho, las zonas del cerebro que tienen que ver con la regulación de alimentación están muy bien conservadas a lo largo de la evolución. Y esta zona, toda esta corteza, no es conservada a lo largo de la evolución. Se supone que esto es lo que a nosotros nos da la posibilidad de estar acá y pensar, ¿no es cierto?, y conversar y estar vestido y todas esas cosas. Entonces, las zonas que regulan el consumo de alimentos son las que están dentro del cerebro, que no son parte de esta corteza y que están muy bien conservadas. Lo que ustedes están viendo aquí es, imagínense que tienen el cerebro, lo parten por la mitad y lo miran de perfil. ¿Ok? Ustedes están mirando de lado. Y una de las propiedades importantes de la regulación del consumo de alimentos es que se puede relativamente separar. Y uno dice, esta zona de acá, la que está aquí en azul, por aquí, por acá atrás, es la que regula el consumo homeostático. Y se llama hipotálamo, en general, ¿no es cierto? Esta otra, que está acá, es la que regula la recompensa. Y un concepto importante es que no es una zona del cerebro anatómicamente, sino que son múltiples zonas que interactúan entre sí. Es como un circuito. ¿Ok? Son múltiples zonas conectadas entre sí. Y es la interacción entre estas zonas la que genera las conductas. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de circuitos neuronales, que es un concepto que va a aparecer también un poco más adelante de nuevo, me estoy refiriendo a la interacción entre zonas del cerebro y cómo esa interacción, a partir de esa interacción, emerge la regulación de una conducta. ¿Ok? Entonces, ¿quién regula las conductas asociadas al consumo de alimentos? El cerebro. A través de principalmente dos circuitos. Un circuito que se llama hipotalámico y uno que se llama mesolímbico dopaminérgico. ¿Ok? El nombre es menos importante que el concepto. Podría llamarse el circuito casa y el circuito triángulo. Da lo mismo. ¿Ok? El punto, la idea con la que quiero que se queden es que es un circuito. Hay múltiples zonas del cerebro que interactúan. Y eso es lo que lo hace muy complejo. Y por eso no entro más a picar fino, en el fondo a hablar cuáles son los componentes de los circuitos, porque ni siquiera nosotros que estudiamos eso en el laboratorio los tenemos claros. Lo que sí tenemos claro es que hay un circuito. ¿Ok? Entonces, Entonces, ¿qué es lo que hemos conversado hasta ahora? En el fondo, ¿qué es lo que les he contado? Les he dicho, bueno, hay
dos conductas asociadas al consumo de alimentos. Está la homeostática, está la hedónica, y ambas son reguladas por el cerebro. Y dijimos que el homeostático es como una señal de inicio y detenerse, y el hedónico es quien regula la selección. Por lo tanto, ¿qué es lo que regula el consumo hedónico de alimentos? ¿Ok? Esa es nuestra tercera pregunta. Cuando ustedes ven estas fotos, acá están pasando dos cosas distintas, muy distintas. Sin embargo, ambas personas están interactuando con comida, ¿no es cierto? Y ambas tienen lo que nosotros podríamos describir como una expresión facial de placer, ¿no es cierto? Ninguna de estas dos personas está así. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Esta persona está interactuando con la comida de una forma distinta a esta, porque esta está está experimentando la sensación asociada al consumo de alimentos. ¿Ok? Y eso produce eso, ¿no es cierto? Y nosotros como humanos somos muy buenos en reconocer expresiones faciales, bueno, la mayoría de nosotros, y nadie diría que eso es tristeza. ¿No es cierto? Por el contrario, es una expresión. De hecho, la mayoría de ustedes quizás no se dieron cuenta, pero cuando yo les pregunté su alimento favorito, los que alcanzo a ver aquí adelante, como inevitablemente es como una sonrisa. Se produce como porque es muy difícil pensar en algo que a uno le gusta y ponerse triste. ¿No es cierto? Y esta otra persona de acá no está teniendo las sensaciones asociadas al consumo de alimentos, pero hay una expectativa. ¿No es cierto? Esta persona dijo, o esta niña dijo en el fondo, yo quiero comerme una hamburguesa, y le pegó una mascada así. Y es como, Y esta otra es como, no sé por qué le gustaría comer ensalada, pero bueno, yo no juzgo a nadie. Diría, en el fondo, me voy a comer una ensalada. Entonces, en esta idea del consumo hedónico, al tiro podemos ver que hay dos procesos. Uno que tiene que ver con la interacción con la comida directa, esa sensación que en el fondo uno llamaría hedónica, ese placer asociado al consumo del alimento, y otra muy distinta que tiene que ver con la expectativa de consumir el alimento. ¿Ok? Para, en el fondo, rematar esto, porque es muy importante, quiero que alguien me diga qué ve ahí. Helado. ¿Ok? ¿Y cómo saben que es un helado? ¿Cómo? Por la forma, ¿no es cierto? Por el color, porque hemos aprendido que eso es un helado. Podría llamarse, pero le llamamos helado. Y a lo que los quiero llevar es el concepto de que aprendimos que eso es un helado. Y la mayoría de nosotros aprendimos que eso sabe cremoso y dulce. Y es más, solamente por el color yo me debería decir vainilla, lúcuma, frutilla, frambuesa. ¿No es cierto? Pero inclusive podemos llegar a ese nivel. Ahora, alguien que no tiene idea que es un helado es una guagua. ¿No sé? Yo no sé, de aquí quienes tienen hijos pequeños o tienen primos o sobrinos o nietos, pero si han tenido la oportunidad de ver cómo reacciona una guagua, un bebé cuando por primera vez prueba helado, es impresionante. Porque uno, fíjense, no tiene idea. Cuando yo lo hice, obviamente lo hice con mi hija que ahora tiene 4 años. Cuando tenía 2 ya podía, mi esposa me dio permiso, obviamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Un bebé de 2 años no sabe que existe el helado, no tiene idea. ¿No es cierto? No está en su mundo. Pero uno le da el helado y se producen dos cosas. Lo primero es como y después, Y de hecho, a mi hija le bastó una vez probar el helado para después mirar una casata y hacer así. Eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que estos dos procesos de la expectativa de consumir un alimento y el placer asociado son separables. Yo puedo encontrar sabroso algo que no tengo idea qué es. ¿Ok? Y esos dos procesos se reconocen como separados y regulados por circuitos neuronales, ¿se acuerdan? En el fondo, grupos del cerebro que interactúan entre sí distintos. Y se conocen con los siguientes nombres. Estos vienen del inglés, no hay una traducción española para estos procesos. Pero uno podría decir que el primero se llama liking y equivale a decir me gusta. Y se define como la reacción hedónica frente al consumo de un alimento. La foto de arriba, ¿no es cierto? Uno le pega una mascada al alimento y esa sensación de placer que se produce. Eso es el liking, es el me gusta. Y por otro lado está el lo quiero o el wanting, que es la motivación para conseguir un alimento originado por pistas.
¿Qué es lo que le ha pasado a la mayoría de ustedes cada vez que muestro una foto de un alimento? Yo no le estoy mostrando el alimento, le estoy mostrando una pista, una foto. Y eso en la mayoría de ustedes es suficiente para decir, helado, yo quiero helado, ¿no es cierto? A un nivel muy básico, pero eso ocurre. Entonces, estos dos son procesos independientes. En modelos animales de experimentación es posible generar este sin generar este, o generar este sin este otro. Entonces, son procesos distintos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos a nuestra querida torta de chocolate, ¿ok? ¿Cuál es la idea? El consumo de esto genera una respuesta hedónica, que en el fondo se puede dividir como en un placer subjetivo y en acciones afectivas. El placer subjetivo es lo que uno describe, es decir, como me gustó, es sabroso, y eso de acciones afectivas es como como rico, ¿no es cierto? Por otro lado, uno podría inducir la motivación, lo quiero, el wanting, que se puede producir por pistas asociadas al estímulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cumpleaños de cabro chico, piñata, ¿no es cierto? Gorritos de cumpleaños. Uno ve el gorrito de cumpleaños, uno ve la piñata, uno ve pistas y dice, aquí tiene que haber torta. Y eso puede ser suficiente para generar la motivación de querer consumir torta. Entonces, esta motivación, en el fondo, te lleva a atraer el alimento, generar el ansia por consumir y ejecutar el consumo. ¿Ok? Entonces, estos dos se pueden considerar como procesos independientes. Pero sabemos que el consumo de esto se puede asociar a otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la torta, nosotros aprendimos que cuando hay torta, hay piñata, lo asociamos. Entonces, eso me permite después que yo vea piñata y diga torta. Pero por otro lado, estos dos procesos son modulados por hambre y saciedad. Entonces uno puede decir, cuando a mí me da... En el fondo todos tenemos esta idea de que cuando yo tengo hambre todo es más rico. ¿No es cierto? Y cuando tengo hambre, mi motivación para obtener alimento aumenta. Y cuando estoy más saciado y puedo consumir una comida, puedo decir, sí, es rico, pero no es tan rico. Entonces la idea está en que, al fondo hay tres procesos. Está la respuesta hedónica, al decir que algo me gusta, está la motivación para obtenerlo, y esto está modulado por el hambre y saciedad, que en el fondo esto es el consumo homeostático. ¿Se acuerdan? Yo les decía, el consumo homeostático es un freno o un inicio, o en el fondo una señal de inicio-freno, que modula estas respuestas. Y, volviendo al cerebro ahora, cada una de estas, la respuesta hedónica, en el fondo el liking, la motivación o el hambre y saciedad, se regulan por circuitos neuronales distintos, ¿ok? Que están localizados más o menos en esta zona. Entonces, la idea del circuito neuronal, para repetirlo, es que distintas zonas del cerebro, distintos grupos de células del cerebro, interactúan entre sí. Y hay interacciones que son más importantes para el control del hambre y saciedad, otras que son más importantes para la respuesta hedónica y otras que son más importantes para la motivación de obtener un alimento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estudiamos esto los científicos? ¿Ok? Voy a asumir nuevamente que todos ustedes saben qué es eso. ¿Ok? Yo siempre digo que una de las decepciones más grandes de la vida es cuando uno cree que se va a comer una galleta de chips de chocolate y resulta ser de pasas. Estos son galletas de chips de chocolate. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Imagínense que yo lo invito a un estudio en el laboratorio, lo hago pasar a una salita, ¿no es cierto? Una salita como de medio, ¿no es cierto? Espera, y les pongo un plato de galleta de chocolate. Y les digo, ¿te gustaría comer una galleta de chocolate? Levanten la mano, en esa situación. ¿Quién querría comer una galleta de chocolate? Ok. ¿Qué pasa si yo ahora te digo, ya, pero ¿estarías dispuesto a correr 100 metros para comerte la galleta de chocolate? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto? 1, 2, perfecto. 200 metros, por ahí, 1, 2, 3. 300 metros, ¿quién estaría dispuesto a correr 300? No hay galletas de chocolate, por si acaso, lo siento, acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que yo estoy haciendo aquí es imponer un costo para acceder al alimento. Y eso es medir motivación. Y hay distintas versiones de esto, ¿no es cierto? Se puede hacer eligiendo otra cosa, se puede hacer imponiendo, por ejemplo, el tiempo que tú estás dispuesto a trabajar, etc. Pero la idea es imponer un costo. ¿Ok? Y eso me permite a mí estudiar la motivación para obtener el alimento. Pero ¿cómo estudio ahora el otro componente? En la respuesta hedónica. Si ustedes se fijan, ¿se acuerdan de la foto que yo les mostré de la niña comiendo la hamburguesa? Yo les dije, la expresión
el placer está codificado acá, ¿no es cierto? Estaba en los ojos, uno lo veía. Y de hecho, nosotros como humanos, la gran parte de nuestras expresiones se codifican en nuestra cara. ¿Ok? Sí. Yo creo que la mayoría de ustedes no tendría problema en decirme contento, triste, enojado. ¿No es cierto? Somos capaces de reconocer. Y fíjense lo simple que es esta figura, y aún así es capaz de transmitir una emoción. ¿Y quién está acá abajo? Es como me gusta, ¿no es cierto? Es como, ¿y esta? Es como... Bueno, resulta que se puede estudiar la respuesta hedónica frente a un alimento estudiando la respuesta facial. Pero lo que es genial de esto es que estas respuestas faciales están conservadas en la evolución, porque el proceso de alimentación es central no solo para nuestra supervivencia, sino para la supervivencia de todos los organismos. Entonces, se ha estudiado que, por ejemplo, en ratas, chimpancés y bebés humanos se producen las mismas respuestas estereotipadas. Entonces, por ejemplo, en esta fila están la respuesta facial frente al consumo de una solución dulce, agua con azúcar en el fondo. Y si se fijan, fíjense aquí, todos están sacando la lengua, todos están haciendo una versión del Y acá abajo es la respuesta facial a una solución amarga. Y todo es una versión de... Entonces, ¿cuál es la idea? Esto está estereotipado. Estas respuestas faciales frente al consumo de alimentos están estereotipadas en la evolución. Y en el fondo un poco la interpretación que se da es que esto servía como una forma de comunicación básica. O sea, si yo estoy en mi tribu y como miel y hago así, la gente que estaba conmigo va a decir, ah, rico, miel, comer. ¿Ok? Pero si yo pongo esa cara o esa cara, van a decir como, veamos si se muere antes de... ¿Ok? Entonces, la idea está en que de esta forma se puede estudiar la conducta de recompensa o el consumo hedónico. Entonces, ¿cómo se regula el consumo hedónico de alimentos? En dos procesos, o se puede separar en dos procesos. El que tiene que ver con que me gusta y con el lo quiero. Y el cerebro controla ambos a través de circuitos neuronales distintos. ¿Ok? Por lo tanto, hasta acá, básicamente, lo que hemos conversado es que hay dos conductas asociadas al consumo de alimentos, ¿no es cierto? El homeostático y el hedónico. El homeostático es un freno, un acelerador. El hedónico me guía. Vimos que el hedónico se separa en la motivación y la respuesta hedónica. Y, por si no lo dije lo suficientemente claro, la respuesta hedónica es clave y es necesaria para que aparezca la motivación, ¿no es cierto? Eso es como... Suena lógico. Por lo tanto, esta es nuestra última pregunta. ¿Qué determina una respuesta hedónica frente a un alimento? Y aquí hay muchas formas de verlo, pero si volvemos un poco a esta idea de lo que es intrínseco y lo que es extrínseco, lo biológico y lo ambiental, uno podría decir, bueno, si es biológico puede ser qué tan sensible soy yo frente a un sabor, ¿no es cierto? Y se sabe que hay variaciones. Hay gente que es mucho más sensible a ciertos sabores que otros. Por ejemplo, el picante, ¿no es cierto? Hay gente que es mucho más sensible al sabor picante que otra. Pero vamos a hablar específicamente desde esta perspectiva. Vamos a hablar desde los alimentos. ¿Qué tienen los alimentos o qué características de los alimentos son capaces de generar una respuesta hedónica? Y para eso, quiero que elijan. ¿Ok? Brevemente, solamente levantando la mano. ¿Quién quiere comer lechuga? 1, 2, 3, 4. Ok. Pero ojo, por si acaso, es lechuga y nada más. Es una elección, tienen que elegir uno. ¿Quién quiere comer manzana? Ok. ¿Quién quiere comer papas fritas? Ahí empiezan a aparecer. ¿Quién quiere comer torta? Ok. Ahora, hagámoslo más fácil. ¿Quién quiere comer? Tienen que elegir uno de este lado o uno de este lado. ¿Quién quiere elegir alguno de estos? Y alguno de este lado. Ok, todavía funciona. La mayoría de ustedes elige uno de estos. Ok, entonces, cuando uno está pensando o en el fondo como siguiendo un poco, tratando de seguir una idea de método científico y tratando de analizar un problema, uno dice, ok, si en este experimento que acabo de hacer, la mayoría de mis sujetos eligen esto, la pregunta es ¿por qué?
Entonces, hay dos formas de verlo. Puedo analizar qué tienen en común los sujetos que eligieron esto, o puedo ir a mirar qué tienen en común estos alimentos. ¿Ok? Y esa pregunta se puede formalizar diciendo, ¿cuáles son las características de los alimentos que determinan nuestra preferencia? O sea, ¿qué tienen en común estos alimentos que hacen que sean preferidos? Y no es tan difícil de verlo, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, primero esto está frito, o sea, la cantidad de aceite va a tener sal, ¿no es cierto? Esto otro tiene mucho más azúcar, tiene grasa, ¿no es cierto? Tiene un saborizante. Entonces, si uno hace ese proceso, al final llega a esto. Azúcar, grasa y sal. Y resulta que el azúcar y la grasa indican calorías. Y eso no es tan, eso lo sabemos, la mayoría de nosotros lo sabemos. Pero la pregunta es ¿por qué lo preferimos? Y para eso tenemos que pensar en nuestra historia evolutiva. Hay un muy buen dicho que dice que en biología nada hace sentido excepto en la luz de la evolución. Y eso es importante porque los alimentos ricos en calorías eran centrales para nuestra supervivencia. Si yo era alguien que tenía una mayor preferencia por grasas y azúcares, ¿no es cierto? Y esos sabores me gustaban más, cuando tenía la posibilidad de consumirlos, los iba a comer más. ¿Y qué significa eso? Que voy a tener más energía disponible que mi amigo que no quería comer, o que mi compañero de tribu o cueva. Entonces, si venía un león a perseguirnos, ¿quién tenía más probabilidad de escapar del león? El que tenía más energía. ¿Y quién era el que tenía más energía? El que prefería comer estas cosas cuando estaban disponibles. Por lo tanto, la idea está en que nuestro cerebro, si empezamos a integrar ahora, nos ayuda a aprender qué alimentos son ricos en sal, grasas y azúcar. ¿Ok? Esa es una de las ideas centrales. Y eso es importante porque el hecho, fíjense, el hecho de que hoy en día una gran parte de la población sea obesa tiene que ver con que existen alimentos que explotan esta historia evolutiva y están diseñados para maximizar la cantidad de calorías. Y es básicamente, no sé si coincidencia, pero es parte del proceso evolutivo que esos sabores sean grasas y azúcares. Piensen, la miel, nadie se puede comer medio kilo de miel y tiene 3 kilocalorías por gramo. Los desafío. Hagan el video, pónganlo en YouTube. Imposible. Pero todos aquí yo creo que nos podemos comer medio kilo de chocolate. Fácil. Una película, un sábado en la tarde con lluvia, no estáis listos. ¿Ok? Entonces, para responder a esta pregunta, ¿qué determina una respuesta hedónica frente a un alimento? La cantidad de calorías. Ese es quizá uno de los estímulos más potentes en inducir una respuesta hedónica por esta historia evolutiva. Por lo tanto, para ir terminando, ¿qué tiene que ver el cerebro con nuestra selección de alimentos? Esa era la pregunta con la que empezamos. Y vimos estas 4, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las conductas? Y dijimos, hay 2, el homeostático y el hedónico. El consumo hedónico es el que guía. Después dijimos, bueno, ¿qué las regula? El cerebro, a través de circuitos neuronales distintos. ¿Qué es lo que regula en particular el consumo hedónico? Porque vimos que es importante para la selección. Y dijimos, el cerebro, y hay 2 procesos distintos. El me gusta y el lo quiero. Entonces después dijimos, bueno, ¿qué características de los alimentos son capaces de generar una alta respuesta hedónica? Un me gusta muy grande. Y dijimos, la cantidad de calorías. Por lo tanto, si tomamos estas 4 preguntas, sus respuestas, y volvemos a nuestro problema original, el del refrigerador, uno podría decir ahora, y la idea que quiero que se lleven de esta charla es que nuestro cerebro nos ayuda a aprender cuáles alimentos son ricos en calorías y nos fuerza a consumir esos, porque en nuestra historia evolutiva eso era central para nuestra supervivencia. Y con ese mensaje les quiero dar las gracias por su atención y no sé si hay tiempo para responder preguntas. Muchas gracias.